Bueno, buenos días. El tema que vamos a tratar hoy es el miedo. Eh, el miedo y la manera de podernos liberarnos del miedo. Más que liberarnos del miedo, creo que lo que nos lleva a no tener miedo es trascenderle. Más que liberarnos, trascenderle, que bueno, más o menos es lo mismo. El miedo es todo lo opuesto al amor. Cuando tenemos miedo, no hay amor. Miedo y amor no pueden coexistir juntos. Entonces, cada vez que tenemos miedo, tenemos que ser muy conscientes de que ahí no hay amor. Cuando estás amando, cuando tienes amor por todo, el miedo no entra, es imposible. Entonces a mí me gustaba mucho o una vez me quedé con esa frase, la introyecté dentro de mí y me resonó mucho eso de que donde hay miedo no hay amor. Y el miedo es la gran pandemia del mundo, para hablar de pandemias. El miedo es la gran pandemia de la humanidad, ¿no? Es lo que nos hace sufrir, lo que nos hace esclavizarnos, lo que nos hace paralizarnos, lo que nos entristece, lo que nos crea impotencia, lo que nos crea rabia, o sea, quizás es la emoción que engloba a todas. Y claro que es difícil liberarse del miedo, dificilísimo. Lo que pasa que todos los que nos unimos para compartir todas estas experiencias sabemos que lo que es difícil no quiere decir que sea imposible, sino que necesita de mucha perseverancia para ir hacia ello. Mucha perseverancia, no claudicar y además creer en que te puedes liberar de él. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que el miedo no te lo puedes quitar de encima. Liberarte del miedo no es decir, oye, yo me voy a quitar este miedo. ¿Cómo me quito el miedo? El miedo no se puede quitar. El miedo es un estado mío que he creado yo inconscientemente. No lo quiero tener, pero lo he creado yo mentalmente. Y entonces eso me despierta una emoción y esa emoción me hace sentir alerta, me hace sentir como si me amenazara algo importante a mi vida y yo no voy a ser capaz de poder hacer frente a esa amenaza, ¿no? Y entonces o voy a desaparecer, o voy a sufrir muchísimo, o voy a terminar crónicamente mal. O sea, el miedo es un aviso de que te puede pasar algo, a lo que tú no le puedes hacer frente. El miedo tiene muchos niveles, pero como decimos siempre en la espiritualidad, tanto el nivel más pequeñito del miedo como el más alto es lo mismo. En la espiritualidad no hay niveles, O sea, puedes tener un poquito de miedo, que es lo mismo que tener un miedo terrible que te desborda y estar malísima. Es un miedo que se ha desarrollado, que ha crecido, pero es el mismo, es como una semilla y un árbol, El árbol y la semilla es lo mismo. Pues en este caso, el miedo puede hacerte perder la noción incluso del tiempo, te puede dar un ataque de pánico, etcétera, etcétera, o puedes tener un simple temor. Los dos casos nos sirven para ver cómo integramos y trascendemos el miedo. Entonces lo que sí que está claro es que el miedo no me lo puedo quitar de encima. Yo tengo miedo y ¿cómo me lo quito yo de encima este miedo? No se puede quitar. Puedo olvidarme de él, puedo hacer como pensar en otra cosa, pero no me lo puedo quitar. Va a salir en un momento, va a salir en otro, porque realmente es la sensación de vulnerabilidad que yo tengo hacia mí misma. Cuanto más vulnerable me considero, más miedo tengo. Entonces, esa sensación de vulnerabilidad, que a lo mejor no la tienes consciente, que está en tu inconsciente, es la que te crea ese gran temor a no saber defenderte de una amenaza X. La amenaza del miedo, siempre el miedo te amenaza, o sea, no hay miedo sin amenaza. La amenaza del miedo siempre es
una cosa futura, nunca es presente, ¿eh? Es una posibilidad, que a veces decimos, no, pero es que es una posibilidad que se da, que le ha pasado a mucha gente, que yo tengo todas las papeletas, que tal, toda esta serie de cosas que hacemos y que decimos, ¿no? Donde justificamos que tenemos que tener miedo porque me puede pasar esto, seguro que me puede pasar. Bueno, pues aún así, eso que te puede pasar siempre tiene la posibilidad de que no te pase, siempre. O sea, siempre, absolutamente. No, siempre que hay un miedo es una posibilidad futura que aún no ha llegado. No hay miedo presente. Cuando a ti te está pasando lo que tú temías que te iba a pasar, por ejemplo, en ese momento ya no tienes miedo. Todo tu psiquismo y todo tu organismo está trabajando para poder estar en la situación que te está sucediendo. El miedo siempre es al futuro, nunca es en un estado presente. Entonces ya tenemos dos cosas. La primera es que el miedo no se puede liberar, se trasciende, se integra, no se lo quita uno de encima. Y otra cosa, siempre es a una situación futura, por lo tanto no es a una situación real. No es nunca una situación real, porque siempre es a un futuro. Y el futuro nunca es real. El futuro es una posibilidad continua. Siempre. Entonces, cuando uno tiene miedo, tiene que intentar tener clara una serie de cosas para ver cómo lleva ese miedo hasta otro lugar, porque en realidad no es más que un estado mental acompañado de una emoción que cambia. Todos los estados mentales y todas las emociones cambian. Y todas dependen de ti. Es decir, a ti nadie te pone miedo en tu cabeza. Es tu parte inconsciente que te lo pone. Tu experiencia, tus traumas de infancia, tus historias, todo lo que quieras, pero eres tú. Nadie te dice, ahora te voy a poner miedo en la cabeza para que sufras. Tú misma inconscientemente te llenas de miedo. Entonces, el miedo es un estado que si tú te lo pones, tú te lo tienes que saber llevar, encauzar hacia otro lado esa emoción. Y entenderla. Creo que todas las emociones hay que entenderlas. Todos los estados emocionales los tenemos que ir entendiendo para poder irlos llevando. Y de acuerdo, hay estados emocionales tan brutales que en ese momento, en el momento en que te está sucediendo como una crisis de pánico, en ese momento no tienes más que tomarte una pastilla o descansar a ver cómo puedes hacer pocas cosas porque te ha invadido tanto. Estás tan invadida que apenas tienes espacio para tomar una serie de medidas lo más eficaces y más rápidas posible. ¿De acuerdo? Hazlo. O lo hacemos, claro. Pero luego después ese miedo siempre ese miedo va bajando de intensidad. Siempre. O sea, no hay ningún estado emocional que se mantenga arriba muchísimo tiempo. Siempre bajan, porque las emociones son como olas del mar. Por eso las emociones las asociamos con el agua. Nunca, o sea, están subiendo y bajando, nunca se mantienen totalmente estables, aunque quisiéramos. Entonces, el miedo va a aparecer, va a tener un culmen y va a bajar. Que luego tienes otro miedo que va a aparecer, va a tener un culmen y va a bajar, que lo puedes tener muy seguido, menos seguido, tener una crisis de ansiedad durante un tiempo, pero siempre va a cambiar. Siempre. No se queda. Ahora, el miedo tiene muchos aliados para querer estar y mantenerse con nosotros. Claro que tiene aliados. Es un estado mental y como todos los estados mentales quieren permanecer. Cualquier estado mental que tú desarrolles, por ejemplo, alegría, por ejemplo, tristeza, por ejemplo, pena, por ejemplo, rabia, cualquier estado mental, aunque no seamos conscientes, tienen por sí mismos su afán de permanencia. El estado mental crea su reino, digamos, y el miedo también. Por supuesto que también. Entonces ahí empieza a haber una batalla entre no quiero tener miedo y el miedo que se quiere quedar. Y encuentra justificaciones para convencerte de que realmente necesitas tener miedo. Porque así, además, lo que te viene del miedo es que te estás protegiendo.
Cuidado que te va a pasar algo, cuidado que te va a pasar algo. El miedo te está diciendo todo el rato eso. No sabes ni el qué te va a pasar la mayoría de las veces. Hay unas veces que sí, otras que no. Hay veces que el miedo es indefinido, como en el caso de la ansiedad, no sabes a qué es, y otras veces el miedo es a que me atropelle un coche porque vivo en medio de una autopista, y es mucho más concreto. Da igual, es un futuro, es imprevisible, pero la función del miedo es prevenirte. Cuidado, ten cuidado, que tú eres muy vulnerable a esto que te puede pasar y estás en manos de nada más de lo que te pase. Entonces ahí uno se siente tan indefenso, tan sumamente indefenso, con tan pocas posibilidades de armas propias, que lo único que le queda, ¿qué es? Agarrarse al miedo. Cuidado, 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 ay, 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 miedo, miedo, miedo. Es la última protección. Es la última, porque después de esa ya no hay más. Entonces el miedo actúa también como un protector hacia una parte indefensa de nosotros mismos. Y ahí es donde nos enredamos y ahí es donde sufrimos muchísimo por miedo. No hay más que ver qué está pasando ahora, ¿no? Como todos, ¿por miedo a qué? Por miedo a que nos contaminemos y suframos por esa contaminación y por ese virus y nos tengan que llevar al hospital y finalmente muramos. Eso es por lo que estamos toda la población con las máscaras, sin salir, etcétera, etcétera, por miedo. Claro, cuando el miedo es el que manda y el que toma la dirección de las cosas, nosotros que somos sus esclavos, nos dirige, nos dice, no, tienes que hacer esto porque si no te puede pasar esto, porque si no te puede pasar lo otro y finalmente puedes morir. Así que más vale que hagas esto, lo otro, lo que sea. Esto lo estamos viendo ahora, pero con nuestros miedos particulares nos pasa exactamente igual. Nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, pues como estas sesiones son de espiritualidad y creo que la espiritualidad ayuda tanto a conocerse una mentalmente, ¿no? A autoconocerse, a explicarse todos sus fenómenos interiores mentales, ¿no? La espiritualidad te ayuda muchísimo con muy poquitas palabras, con poquísimas palabras. Lo que pasa es que las palabras llevan una cantidad de energía amorosa, de luz, que luego cuando te llenas de ella es cuando realmente te va a servir para estar con tu miedo. Creo que todos los estados emocionales que tenemos que estar con ellos y aceptarlos, como decíamos la sesión anterior. Tenemos que aceptarlo y una vez que lo aceptamos, esa paz que da la aceptación es la que te va a llevar a ver cómo tú puedes redirigir la situación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos miedo es aceptarlo. Tengo miedo, estoy nerviosa, estoy inquieta. No puedo o tengo que pretender sacarme esta inquietud porque yo así no quiero estar. Para mí eso es lo más inconveniente que podemos hacer. Acepto que tengo esto, por algo será, para algo viene, porque todo lo que nos pase tiene una parte positiva siempre, tiene una función, por muy terrible que nos parezca, todo tiene una parte positiva, realizadora, sanadora, absolutamente todo, aunque no lo creamos. Tengo esto, lo acepto, para algo está en mí que yo desconozco porque yo no conozco todo lo que me sucede, y viene para algo que me va a hacer evolucionar. No hace falta tampoco preguntarse mucho más, sino aceptarlo y en esa aceptación meter como todo eso. En espiritualidad te dicen que no estás sola jamás, jamás. Y cuando tienes miedo te encuentras muy solo. Piensas que nada ni nadie te puede ayudar, que estás indefensa. Eso no es cierto.
En la espiritualidad te dicen que jamás estás sola, que siempre estás protegida, que nunca, 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 nunca estás indefensa, porque es imposible que estés indefensa, porque vives y estás en un medio donde todo está relacionado, todo está unido y hay un gran amor que todo lo protege, todo lo cubre y todo lo crea. Eso es el mensaje espiritual. Y hace falta creérselo de verdad para sentirlo, porque si no te lo crees, no lo sientes. Si tú crees que estás sola con todo tu miedo, no puedes sentir el gran amor universal que hay. Ahora, si tú estás sola con tu miedo y dejas un espacio de silencio para aceptar ese miedo, para aceptar que hay una parte positiva en él, para pedir ayuda a todo el universo, a Dios, a tu estado de conciencia, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hago con este miedo? Entonces es cuando todo tu psiquismo se pone al servicio de ello, cuando no se pone en contra, no se pone a combatirlo y ya me lo quiero quitar. Y lo aceptas y tienes la paciencia de esperar a que se recoloque hacia el lugar que tenga que ir. No es nada más que una cantidad de energía que en ese momento se ha puesto y se ha aliado con la parte tuya más boicoteadora de ti misma, con tu sentimiento de indefensión. Pero eso cambia a otro lado, como cambian las nubes, como cambia absolutamente todo. Entonces, acéptalo, ponte en silencio, intenta ponerte en silencio después de que te has tomado la pastilla, después de que el brote grande no sé qué, entonces cuando ya estás o saliendo en un estado más mitigado, acepta ese miedo. Conéctate contigo y ya que estás haciendo un estado estás siguiendo un camino de espiritualidad o lo estás intentando, pues es el momento de ponerlo en marcha, de realmente practicarlo. Este miedo tendrá algo sanador para mí, lo acepto, tendrá una parte sanadora, pido ayuda, estoy conectada con todo, tendrá una manera de encauzarse. Y ahí es donde estás conspirando positivamente para que tu energía de miedo vaya yendo y encauzándose hacia una realización. Lo hemos dicho muchas veces, detrás de cada obstáculo hay una realización, de todos, absolutamente de todos. Entonces, pues aceptación ante el miedo. El último miedo, el más terrible de todos, al que le tenemos un pánico todos, toda la humanidad tiene miedo a morir. O sea, a dejar de ser este cuerpo. En el mundo espiritual morir no existe. No existe, la muerte no es como nosotros que creemos, que morimos y desaparecemos. En el mundo espiritual el desaparecer no es morir, es cambiar. Entonces no existe la muerte. Nos queda mucho trabajo personal, espiritual, para perderle el miedo a la muerte y aceptarla como un estado de cambio. Todavía nos queda mucho para eso. Entonces el mayor miedo que nos tiene aferrados a esta identidad es la muerte. Y ese miedo engloba a todos los demás miedos. Yo he oído a muchas personas que me dicen, no, si yo a la muerte no le tengo miedo, ya lo que tengo miedo es a sufrir hasta morirme. Bueno, pues creerás que no le tienes miedo a la muerte, que solo tienes miedo a sufrir hasta morirte. Evidentemente, cuando te mueres vas a entrar en un estado de inconsciencia. Entonces, a los estados de inconsciencia me estás diciendo que no le tienes miedo, no tienes miedo a dormirte por la noche, que entras en un estado de inconsciencia, no tienes miedo a que te pongan una inyección de anestesia, por ejemplo. Hay gente que sí, pero hay mucha gente que no. No, tienen miedo al dolor del pinchazo o al dolor que viene previo a la muerte. Eso también es muy, muy, muy oído en todo esto. Bueno, pues el miedo al dolor es un miedo a aferrarse a la vida, porque el dolor es un aferramiento brutal. ¿A qué? A este estado.
Cuando el dolor lo puedes observar, cuando no te aferras al dolor, cuando el dolor simplemente es un estado al que tú observas, el dolor no tiene ni muchísimo menos la intensidad que cuando te metes en el dolor y el dolor te llena, te integra, te absorbe. El dolor es un miedo tremendo también. Pero el dolor se puede manejar de otra forma. Entonces, cuando nos vamos a morir, ese dolor previo a la muerte al que tanto tememos es un aferramiento a la vida, porque sí, porque te aferras a ella. Y entonces eso hace que te llenes de una tensión tal que no te deja que el dolor cambie a otro estado. Y no te deja ni observarlo. Cuando te duele mucho algo no puedes observar el dolor, porque ya se ha integrado en ti. Cuanto más te entrenes en observar tu dolor, en observar tu miedo, en aceptarlo, en conectarte y entender que es algo que es parte de ti, que se puede encauzar y que siempre tienes ayuda, y que es para un fin que al final siempre es positivo cuando tú lo aceptas así, tanto el dolor como el miedo a la muerte, lo podemos llevar por otro lado, lo podemos canalizar. Y mientras no hagamos eso, pues somos esclavos, somos sus súbditos, digamos. Ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora métete por aquí, ahora no cruces, ahora no vayas, ahora no salgas, ahora no te vayas de viaje, ahora quédate aquí, ahora o sea, el miedo se convierte en el amo de nuestro estado. Le hemos dado todo su protagonismo. Ahora, le hemos dado un protagonismo porque nosotros inconscientemente se lo hemos querido dar, o no hemos sabido no dárselo, o no nos conocemos lo suficiente como para manejar nuestros miedos. Y entonces ha tomado la dominancia en nosotros. Estos estados oscuros, negativos, que toman la dominancia como la rabia, la ira, el miedo, el dolor, la tristeza, que son las partes oscuras. ¿Por qué? Porque no hay amor ahí. El amor se queda fuera. Por eso lo llamamos partes oscuras. Pues tienen su poder, y un poder muy grande todavía en la humanidad. Según vamos evolucionando, van perdiendo poder y vamos siendo más luminosos, pero todavía tienen muchísimo poder, no hay más que verlo. Y entonces pues toman el protagonismo. Cuanto menos atiendas a esas partes oscuras, menos le prestes atención, menos le des protagonismo, cuando ya se han instaurado en ti, mejor las vas a integrar y las vas a canalizar. Cuanto más creas que perteneces a un todo amoroso, absoluto, que te protege, más tranquila vas a poder vivir tus propios conflictos, tus propias sombras. No quiere decir que vayan a desaparecer, quiere decir que estás aprendiendo a irlos limpiando, a que tengan menos relevancia en tu vida. Y más paz vas a tener dentro de ti. Eso es con todas las emociones negativas, oscuras. Y bueno, una máxima importante es que no juzgues lo que te pasa. Cuando juzgamos, tanto lo que nos pasa a nosotras dentro como lo que pasa afuera, ya estamos otra vez metidas y liadas en nuestros propios conflictos. No juzgar es algo tan espiritual que además, y tan sencillo de entender,
que si lo vas usando como un amuleto en todo, te va a servir muchísimo, igual que aceptar. Hay 4 o 5, si no son muchos, amuletos que son como divinos, porque son sanadores de por sí, que cuando los aplicas se ordena tu mundo exterior y el mundo interior. Tengo miedo, esto ya lo estoy juzgando como malo, negativo, no lo acepto, no quiero, qué horror, ¿qué hago para no tener miedo? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Quién me salva? ¿Quién me va a salvar? Pues te salvas tú, solo tú, no te salva nadie, aunque tú creas que sí, aunque parezca que te salva alguien, da igual que te hayan salvado algo externo. Si tú tienes miedo dentro de ti, se te va a poner en otra cosa después, y en otra después, y en otra después. La salvación es tuya. ¿Y cómo me salvo yo a mí misma? Aceptándolo. Aceptando lo que me pasa, no juzgando, dándole un sentido en mi vida de realización, conectándome, sabiendo que estoy protegida, que esto me lleva a algún sitio donde nada me quiere atacar. La idea de que algo me quiere atacar no es de Dios, no es divina, no es de la conexión, no es del amor. Es una creencia que si yo le doy intención y la veo y la observo y creo en ella, evidentemente ese fantasma tiene una realidad en mí. Pero si no se lo doy, no tiene realidad, se la quito. Por lo tanto, para terminar, no lo juzgo, lo acepto, me conecto, dejo que esa emoción esté y que vaya a otro lugar, que ya me ayudará a mí mi estado superior. No lo tengo yo que saber todo porque no lo sé todo. Y con eso, los miedos, poco a poco, practicando y practicando y practicando, irán transformándose en un objeto, en un obstáculo que al final nos sirve, nos realiza. Como todo lo que hay detrás del obstáculo, todo nos realiza. Digamos que el miedo está tapando al amor. Cuando quito el miedo, ¿qué me encuentro? Amor. A más miedo, más amor detrás. Si supiéramos eso y lo lleváramos en nuestra vida, nos ayudaría muchísimo a ser cada vez más conscientes, más felices, menos sufrientes, etc. Bueno, vamos a hacer una respiración para terminar esto. Respiramos. Finalizamos aquí lo que ha sido la charla del miedo.